El descubrimiento de un cuerpo descompuesto en el río Seneca, en Nueva York, dejó a la ciudad de Baldwinsville en un misterio muy difícil de resolver. Pero con el tiempo, las pistas revelaron un complot cobarde contra un hombre honesto por parte de un asesino y su desventurada cohorte. Hola, yo soy Jacqueline Isa y en este episodio extra conoceremos un caso de true crime que remeció a una ciudad en diciembre de 1874. En junio de 1874, dos hombres pescaban en el río Seneca, cerca de Baldwinsville, en Nueva York, cuando encontraron lo que parecía ser un bulto de ropa que flotaba en el agua. Después de acercarse y revisarlo, se dieron cuenta que era el cuerpo de un hombre que había sido amarrado a una roca de 30 kilos en los pies y a otra en el cuello. A pesar de esto, el cuerpo llegó a flotar hasta quedar a la vista. El médico forense determinó que el hombre había sido golpeado en la cabeza hasta el punto de que su cráneo estaba aplastado, pero después de tanto tiempo en el río, no había forma de reconocerlo ni de identificarlo. Este descubrimiento afectó mucho al pueblo agrícola y además nadie había sido reportado como desaparecido. Debido al estado del cadáver, era poco probable que se le identificara, pero gracias al contenido de sus bolsillos, que eran una cuchara de hojalata, un paquete de agujas de coser y un trozo de tela de calicó, proporcionó pistas suficientes para determinar que el fallecido era Francis Colvin, quien había estado durante un tiempo a bordo de un navío con John Picard y su esposa. Todo el contenido de sus bolsillos tenía que ver con los Picard. La cuchara era de un juego de ellos. Las agujas eran de la señora Picard y la tela era una que ellos le habían dado para arreglar algunas partes de su abrigo. Además, Francis Colvin no tenía más amigos que los Picard en la zona, ya que después de la Guerra Civil había vivido como ermitaño en una choza en el bosque, hasta que los Picard le ofrecieron alojamiento y comida en su casa. Hacia 1873, Colvin se había ido a trabajar a la granja de Daniel Lindsay y en esa época había planeado mudarse a Syracuse para obtener un trabajo mejor pagado. Francis Colvin había sido un hombre responsable y tenía unos ahorros de $3,000, que se sabe llevaba consigo y no se le había encontrado en la ropa. Aquí entran los siguientes jugadores en la historia. Francis Colvin tenía una propiedad que había hipotecado por unos $350, pero esta había sido transferida a un hombre llamado Payne Bigelow. Cuando se interrogó a este hombre, dijo que le había comprado a Bishop Bader, un peón que trabajaba para Daniel Lindsay, el jefe de Colvin. Bader fue arrestado y se declaró inocente. Declaró además que el verdadero culpable era Dwayne Peck, y este nombre fue repetido por Owen Lindsay, hijo de Daniel Lindsay. La policía arrestó a Peck, pero luego lo liberó cuando se determinó que no tenía conexión con el crimen. Bishop Bader dio testimonio de que era Owen Lindsay el que le decía qué hacer, y que una de sus órdenes fue averiguar cuánto dinero tenía Francis Colvin. Al enterarse de la suma, le dio la orden de que llevara a Colvin al granero la mañana del 19 de diciembre de 1873, y mientras éste ordeñaba una vaca, Lindsay lo golpeó con el extremo plano de un hacha 2 veces. Luego, revisó los bolsillos de Colvin y encontró $2,000. Le dio 200 a Bader y él se quedó con el resto. Además, agarró las hipotecas y le ordenó a Bader que las vendiera en Syracuse, pero este decidió hacerlo en Baldwinsville, donde Payne Bigelow compró una. Después consiguieron un bote y cuando anocheció lo llevaron al río y ataron las piedras al cuerpo de Francis Colvin. Todo esto fue confesado por Bader y cuando la policía examinó el bote y el trineo donde habían trasladado el cadáver, encontraron manchas de sangre, por lo que se procedió con el arresto de Owen Lindsay y Bishop Bader por el asesinato de Francis Colvin. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado, aunque se consideró que Lindsay era el principal acusado, y además serían juzgados por separado. En una primera etapa,
La fiscalía presentó testimonios de que el cuerpo encontrado en el río era el de Francis Colvin, y en ese momento, Lindsay sería el principal testigo contra Bader. El abogado de este último se negó a que testificara, ya que fue acusado del mismo delito. El juez decidió finalmente que ninguno podría testificar contra el otro. Luego, la fiscalía cambió el cargo de asesinato a Bader por nolle prosequi, y esto significaba que le quitaban todos los cargos en su contra, pero que podían acusarlo nuevamente después. Bader, entonces, testificó contra Lindsay y además se presentaron evidencias, como el cráneo de Francis Colvin, y se demostró que los golpes habían sido hechos por una persona diestra, y Bader era zurdo. 2 profesores universitarios analizaron la sangre y determinaron que no era la de un cerdo, como había dicho Lindsay, sino de un humano. Se trató por parte de la defensa de cuestionar la fecha del asesinato con testimonios de personas que decían haber visto a los acusados en otros lugares. Además, que aseguraban que Bishop Bader era el verdadero culpable y que había implicado a Lindsay. El juicio duró 10 días y después de 7 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Owen Lindsay y fue condenado a la horca el 26 de marzo de 1875, pero apeló al veredicto y se pospuso la ejecución casi un año. Sin embargo, el 11 de febrero de 1876, el hombre fue ahorcado en el patio de la penitenciaría del condado de Onondaga. A pesar de que se le instó a que confesara su crimen, mantuvo su inocencia hasta el final. Francis Colvin está enterrado en el cementerio Riverview del condado de Onondaga, en Nueva York. Tenía 35 años cuando fue asesinado. Y eso fue todo por el episodio extra de esta semana. Espero que les haya gustado, y si fue así, déjenmelo saber en las redes sociales y también en la nueva sección de comentarios de Spotify. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.